Bien, y les voy a presentar pantalla y vamos a abrir los trabajos de Ignacio de Azul. ¿Es un problema con el ejercicio o es un problema con el comando, Ignacio? No, me parece que con el comando, no con el ejercicio, sino que no me puedo dar la vuelta todavía. Está bien. El de arco no lo subiste. No tengo ninguno No, no, tuyo. no, Está el de azul. hoy recién subí el de interfaz, recién hoy. Está bien. Lo tenía hecho hace un par de días y nunca lo había subido. ¿Lo podemos ver con el de azul? No me abría esto. Bueno. Inés, ¿de qué ejercicio tenés dudas? Así lo voy bajando. Perdón, el de la elipse. O sea, no es que no, es el dibujo 3 que no me pareció claro como para lograr hacerlo. Con los otros no tuve problemas. Bueno. Lo que entendí que teníamos que hacer era elaborar el arco de elipse con los datos que son inicio y, o sea, 2 coordenadas de la elipse y un ángulo. Sí. Dame un segundo, vamos a ver primero las del arco de Ignacio, Ah, ok, que es perdón. un ejercicio anterior, y después vamos con Sí, el de sí, sí. elipse. Bueno, Ignacio, contame, ¿qué pasó con estos ejercicios? Todos estos son los de azul, y los de azul aparentemente están bien. Perdón, me confundía, pero ¿Perdón? No te escucho, ¿eh? Estás hablando. No, no te escucho.
¿Me escuchás vos, Ignacio? Sí, sí. Decime, cuál es el problema con el comando, con el ejercicio este en particular? No, ahí estaba viendo que no era el de arcos. Ya te digo cuál es. En serio era el de arcos. ¿Será el de elipse? Creo que es el de elipsa, ¿eh? El del arco elíptico. Sí, es el de elipse. Bueno, vamos a buscar ese trabajo. Pero ese no está subido. No, no, no. No llegué a Bueno, subirlo porque de hecho no pude resolverlo. lo vemos en el INES. Entonces, cuando tengan una duda de algo, Sí, suban el archivo, porque si no, no hay manera de ver cuál es el problema bien, perfecto. específico, ¿sí? Ahora lo subo entonces. Pero igual, no importa, no importa. ¿Vos ves mi pantalla? Sí, sí, sí. Bueno, de estos ejercicios, ¿cuál es el que no pudiste hacer o cuáles son los Era inconvenientes? el tercero. Este, No, bien. a ver. No, el dibujo Este, 3, ese este, mismo. bien. Acá te dice como dato que tenés una circunferencia de radio 70, ¿sí? Y vos tenés que hacer un arco elíptico con estos datos, ¿ok? Entonces, cuando vos utilizás el comando de arco de elipse, ¿sí? Arco elíptico, es la tercera opción, te va a hacer la siguiente pregunta que la vas a leer en la línea de comandos. Que especifiques el final del eje, ¿sí? Esa es la primera pregunta que te hace. Entonces, lo primero que tenés que hacer es dibujar un círculo con un radio de 70, porque eso es un dato. Eh, lo que está en rojo es el resultado, a eso tenemos que llegar, ¿sí? Entonces, te dice, ¿cuál es el final del arco elíptico? Te marca tres posibles situaciones que pueden ser el final del arco elíptico. Una es este cuadrante, el cuadrante inferior o el punto final que está marcado a 0,70 de este cuadrante. Entonces, lo que tenés que hacer una vez que tengas ese círculo es ver cuál de estos puntos es el final del eje. El final del eje tiene que ser o este, ¿sí? Alguno de esos dos cuadrantes. Supongamos que es el de arriba, entonces pico el de arriba, leo abajo, me pregunta cuál es el otro punto final del eje, o sea, que termina de definir el eje. Si lo que tengo que dibujar es lo que está en rojo, evidentemente el punto final del eje va a ser el otro cuadrante de ese círculo. Entonces pico en ese cuadrante y comienzo a dibujar la elipse, ¿ves? Sí, Si, ahora lo si entiendo leo perfectamente. abajo, me dice cuál es la distancia al otro eje. Y tenés un 0,70 que es el último dato. Pico ahí y ahora lo que me está preguntando es cuál es dónde quiero que empiece el ángulo que va a cortar o que va a definir en realidad este arco elíptico. Y vuelvo a ver cuáles son los datos que tengo. Yo quiero que esté dibujado a la derecha, por lo tanto tengo que utilizar otra vez los cuadrantes del círculo para definir ese ángulo, que en este caso va a ser un ángulo de 180. Entonces, también hay una cuestión de probar. Acuérdense que el orden en que ustedes nombran o pican en los puntos que definen con el mouse es importante. Vamos a utilizar el primero de arriba y el primero de abajo, ¿sí? Sí. Fíjate que me lo dibujó a la izquierda, dibujó esta parte. Eso quiere decir que para obtener el resultado que me pide el ejercicio lo tendría que haber hecho al revés. ¿Se entiende?
Entonces, ahora se entiende lo muchísimo más. vamos a hacer de vuelta. Arco elíptico, leva abajo, define el punto final del eje, va a ser este cuadrante, leva abajo que define el otro punto final, va a ser este otro, comienza a dibujar la elipse, lo definí bien porque veo que lo- es- está dentro de los parámetros que pide el ejercicio, leva abajo, me pide la siguiente distancia al otro eje, y esta distancia en realidad, si bien es para este eje horizontal que yo estoy marcando, ¿se acuerdan que en la clase pasada yo les dije, ustedes pueden poner las distancias con un número o marcando un punto cualquiera en el espacio o marcando un punto de una otra entidad, no solamente es escribir, ¿sí? Entonces, esto es una de esas maneras de definir. Por más que yo esté definiendo la distancia en horizontal, yo esa distancia se la puedo definir, no sé, buscando esta intersección de líneas, buscando la perpendicular a esta línea de arriba. En este caso, lo que dice la ficha es, te da como dato el punto final a 70. Entonces, utilizo ese punto final, ¿sí?, para definir la distancia en horizontal. Y después la siguiente pregunta es que defina el ángulo. Antes lo había hecho con el cuadrante superior, ahora lo voy a hacer con el cuadrante inferior primero y el cuadrante superior después. Y ahí me dibujó lo que pedía el ejercicio. Por eso es importante la secuencia en que pico los lugares que definen el ángulo. ¿Sí? ¿Está? Pues ahí, no sé. Hola. No escuché. ¿Estás ahí? ¿Se entendió? Sí. De Buenísimo, hecho, lo estoy haciendo ahora. buenísimo. Bien, Inés, ¿qué era lo que no había podido salir de este ejercicio? El mismo dibujo, y Ok, estoy tratando de hacerlo, medio me perdí. Ahora entendí que el tercer punto es el que va a determinar el eje horizontal de la elipse. No entendía para qué estaba y me parecía que el valor del ángulo tenía que ser en grados, entonces no. no me cerraba. Fíjate Y que en ningún momento te pide un grado, te está pidiendo un punto que defina, si leemos la secuencia, sí, ¿no? Por sí, eso sí, digo, no, es importante leer lo que te va pidiendo el programa. Te pide no, que yo leía, pero no me parecía claro. No lo entendía, daba vueltas y no había forma. está bien, pero por eso Pero bueno, te vuelvo a repetir, es importante leer la pregunta y tratar de interpretarla. Fíjate, yo ya llegué a esa instancia, ese paso que pide el comando que dice especifique el comienzo del ángulo. No te dice sí. especifique el ángulo, sino el comienzo. Ah, Y el comienzo puede ser cualquier línea. Voy a hacer uno diferente, ¿no? Leo, defina el primer punto final del eje. En este caso lo voy a definir en un eje vertical. Voy a decir que es este punto, leo abajo, luego la línea de comandos especifica el punto final de ese eje, va a ser este, y ahí dibujo el la comando, elipse. Sí, perdóname, el comando que tengo que usar es solamente arco elíptico. O sea, yo sí, arranco de ahí. sí. Le doy el primer punto, voy hacia abajo, le doy el segundo punto, marcando la distancia, marco el radio, marco el diámetro ahí, cuando voy para abajo. No, ahora, ¿te acordás que en los otros ejercicios yo les había dicho que lo que tienen que dibujar es la línea horizontal, que es la que les va a servir para dibujar estas elipses? En este caso, lo que primero que vos tenés que hacer es un círculo de radio 70, Ah, porque arranco el ciclo. eso es lo que te permite dibujar la elipse. Ok, ok. Yo podría haberles dicho, en vez de dibujar un círculo, les hubiese podido andar en la ficha. Dibujen una línea de 1,40 m de largo y después dibujen otra línea de 70, de punto 70 de largo.
¿sí? Es lo que andaba haciendo yo por ahí, ¿viste? Pero Entonces, no... esto es lo mismo que dibujar un círculo de radio 70 y además una línea de largo 70, de 0,70, ¿sí? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a utilizar son las medidas de los objetos para darle las medidas a la elipse. O ¿Sí? sea, como referencias estaba Exactamente, esto. así como en el primer dibujo la referencia es una línea de 2 metros, y sin esta línea de 2 metros vos no podrías dibujar esta elipse con estas medidas. Sí, ¿Sí? ok. Entonces, vamos a hacer un arco elíptico, pero sin ninguna referencia, solamente para leer las preguntas. Pico en el icono y leo abajo. Dice, especifique el punto final del eje. Voy a poner cualquier punto en el espacio, vuelvo a leer abajo en la línea de comandos, especifique el otro punto final del eje, voy a decir que es este punto, comienza a dibujar la Sí, elipse, leo la siguiente pregunta y me dice que especifique la distancia al otro eje. Si te fijas, la línea punteada está en el otro eje, ¿sí? En el sí, sí, horizontal que falta definir. Pero yo esa distancia también la puedo definir en un punto en vertical, hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo esta distancia en el otro eje la puedo definir, en este caso con una medida. Yo podría escribir acá la medida que yo quiera. O puedo utilizar cualquier otro objeto como referencia. Podría decirle que esa distancia es la distancia del centro de la elipse al punto final de esta línea, o al cuadrante de esta, o al cuadrante sí, superior de este círculo. La distancia puede ser cualquier punto que yo defina, o puede ser un punto en el espacio. No voy a saber cuál es la medida, pero bueno, no importa, por ahí me sirve hacerlo así. Si yo quiero que sea sí, el punto final de la línea, bueno, será esta la distancia, ¿sí? sí, sí, Entonces, sí, por eso, este ejercicio lo que buscaba era eso, ok, que sepan o que se den cuenta que la distancia en el otro eje la puedo tomar con un número o la podría tomar con cualquier objeto utilizándolo de referencia, ¿sí? ok, Volvemos al ejemplo, definimos los ejes, le damos una distancia cualquiera, en este caso yo le voy a decir que, no sé, vamos a utilizar el punto final de esta línea. Leo la siguiente pregunta y me pide que especifique el inicio del ángulo. Es importante leer y comprender la pregunta. El inicio del ángulo no me pide los grados del ángulo, ¿sí? Lo que me está pidiendo es dónde empieza y dónde termina. Y lo mismo, lo puedo picar en el espacio y decir desde acá hasta acá, ¿sí? O a cualquier punto que yo decida, y me hace el arco elíptico que yo le marqué, o podría hacerlo también utilizando como referencia cualquier objeto. Entonces, empiezo de vuelta el comando. Defina el punto final del eje, defina el otro punto final del eje, especifique la distancia al otro eje, acá habíamos usado el punto final de esta línea, y ahora la siguiente pregunta es especifique dónde comienza el ángulo, yo le voy a decir que va a comenzar en el punto final de esta línea, y dónde termina el ángulo, voy a decir que el punto final es el punto final de la línea. Entonces, lo que me dibujó es este arco elíptico. Y lo que utilicé de referencia para definir dónde empezaba y dónde terminaba el arco es la línea. ¿Sí? sí, 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 ok. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias. Bueno, no, ¿Qué? los Dale. otros no, no tuve problemas. Buenísimo. Esto, ¿cómo hiciste esto? A ver. Sin las líneas. ¿O hiciste las líneas y las borraste? No, no, borré todas las líneas de referencia. Ah, ok, ok. Sí.
Bueno, No, me guié por todas las líneas de referencia que marcaste, pero en el tercer dibujo, repito, no entendía, cuáles eran las referencias, no entendía lo que tenía que hacer ni cómo. ok. Con los otros ejemplos no tuve No problema hubo problema. Ok. y los arcos los pude hacer. Alguno me dio un poquito más de trabajo, quizás el último por las orejitas, bueno, y eso. Quizás las orejitas me dieron más trabajo que cualquier otra cosa. Bien, lo que hiciste. Sí, sí, Perfecto. Muy bien. anduvo. No, Bien. es divertido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Los demás? ¿Dudas? Gracias. ¿Consultas? ¿No? Bueno. Vamos a ver cómo vienen con esto. Salvo Fabio y Fabián, están debiendo ya, están en deuda, porque ya está vencida la tarea del 13, que es el comando elipse. Eh, Griselda, Giovanna, Juan Ignacio, Mariela, Patricia, Azul. Y lo mismo pasa con, incluyendo a Inés, con el de el polígono de los rectángulos. ¿Sí? Esto se vence hoy. Así que acuérdense que ya empezamos con la otra unidad y que esto lleva su tiempo. ¿Sí? Y que vamos a estar sumando más comandos. Así que no se atrasen porque los ejercicios van a seguir cayendo. ¿Ok? A mí me parece como que vence el 26 de mayo el ejercicio de polígono. Por eso entregué primero el Ah, del IPSE. sí, tenés razón. 26 de mayo, tenés razón, perdón. Ah, ok. Y el del 13 vence hoy. Está bien. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, igual, digamos, hoy, el que vence hoy, que es el de la elipse, hay unos cuantos que no han entregado, ¿sí? No me Bueno, preocupa, a ver, no es por perseguirlos, no es porque tienen que cumplir con la tarea, el tema es el siguiente, esto es acumulativo, ¿sí? Eh, Nosotros ahora vamos a seguir con los comandos de edición y se van sumando cosas, entonces si no tienen la práctica de los comandos anteriores, después se vuelve más complejo. Lo único que los va a hacer aprender a usar los comandos es practicar, no hay otra manera. ¿Sí? Eh, Así que bueno, nada, hay que hacerlos. ¿Ok? Sobre todo para no perder el hilo y para que podamos mantener el, el avance del curso. ¿Ok? O sea, no se van a ir sin aprender AutoCAD porque ese es mi cometido, pero ayúdenme un poco con no atrasarse con las tareas para poder avanzar. Y les digo, si tienen dudas, si empiezan un ejercicio y no lo pueden terminar por algo, súbanlo igual para que lo veamos, para corregirlo, ¿sí? Es importante, pero lo más importante es que sienten el culete en la silla y que le metan con los ejercicios. Bueno, vamos a seguir hoy con los comandos de edición. Voy a volver a compartir pantalla. Vamos a ir a la punta. Bueno, hasta ahora habíamos visto borrar, copiar, la simetría y el desfase. ¿Sí? El comando que nos toca hoy es alargar y recortar. ¿Sí? Este comando sirve justamente para eso. Las abreviaciones son estas que tienen entre paréntesis en cada una de las palabras. Y como van a ver en el ejemplo del apunte, el comando de alargar lo que sirve es, por ejemplo, si tengo una figura como la de abajo, la U, y tengo una línea sobre ese dibujo, este comando lo que hace es alargar o estirar lo que le diga que estire al AutoCAD. ¿Sí?
Y el otro comando obviamente es recortar. Van a ver que tienen un rectángulo en la ficha, dos líneas paralelas y el resultado es que lo que queda entre las líneas se recorta. ¿Okay? Como todos los comandos de AutoCAD no son difíciles, pero todo depende de la rutina y de leer la línea de comando. ¿Es el de recortar ahí en el iconito? No me fijé. Espera. Vamos a y ver. el de alargar. Ahora lo vamos a ver. Ese era Está bueno. ¿Qué pasó, Fabián? No, estaba mirando acá en el AutoCAD a ver dónde estaban esos dos cositos. Ahora, ahí voy. Bueno, en esta versión de AutoCAD, que es la 2018, como todos los archivos de modificar, está en Modify, y lo van a encontrar, por lo menos en esta versión, la tercera columna, primer icono, y va a decir recortar o trim, que es la traducción en el inglés. Si pican en la flechita hacia abajo, van a poder ver el segundo, que es extend en inglés o alargar, estirar, como quieran llamarlo. ¿Sí? Como todos los comandos, si dejan el mouse, van a tener un pequeño ejemplo y una explicación de cómo funciona. En este caso les explico el dibujo. Esto, la L que ven dibujada son dos muros. Donde está el 1 es una puerta, lo que está a la derecha de esa puerta es un lavamanos, un lavabo. ¿Sí? En el dibujo de la izquierda, las líneas del muro dentro de la puerta están dibujadas y en la segunda parte, en la parte derecha, esas líneas desaparecen. ¿Sí? Se recorta, fueron recortadas. Vamos a ver cómo funciona. Supongan que tienen dos líneas que se cruzan, ¿sí? Vamos al comando recortar o trim, picamos, leemos abajo y nos dice que seleccione los objetos, ¿sí? Voy a seleccionar una de estas dos líneas, voy a seleccionar esta línea, por ejemplo, leo abajo y me pide que seleccione otra línea, ¿sí? Entonces, puedo seleccionar la segunda. Si leo abajo me dice seleccione otra. Podría estar seleccionando líneas todo el día. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta en este dibujo, en este comando, es que me va a pedir una selección para utilizar de corte y me va a pedir una entidad a cortar. Vamos a hacerlo de vuelta entonces. Voy a recortar, leo abajo y me dice seleccione una línea. ¿Sí? Pico en una de las líneas y leo abajo, dice seleccione. No quiero seleccionar más porque esta línea la voy a utilizar para algo, o para recortar o para que sea lo que recorte. Entonces, ¿cómo le digo que ya está? ¿Cómo dejo de seleccionar en este y en todos los comandos? Con un enter. ¿Sí? Fíjense, con un enter. Ahí cambia la pregunta en la línea de comandos y me dice trim, me da una serie de opciones, pero no me dice nada más. O sea, me da opciones hasta acá. Lo que yo tengo que hacer ahora es decirle al programa qué es lo que quiero cortar utilizando esta línea de corte. Entonces yo le voy a decir que le quiero cortar la parte de abajo. Fíjense, ya me tira el preview de que va a desaparecer esa parte. Podría decirle que lo que quiero cortar es la parte de arriba. Entonces, si me paro ahí, ya me va a dar el preview de que esa parte es la que voy a cortar. Si me paro sobre la misma línea, no va a hacer nada, y es más, me va a poner un simbolito como de contramano, o sea que no puedo hacer nada. Si yo pico ahí, no va a hacer nada el comando porque estoy pidiendo algo que no puedo hacer, que no está bien, o sea, se lo puedo pedir, pero no va a haber resultado. Entonces, lo importante de este comando es que recuerden, y anótenselo porque es como una ayuda a memoria, que para recortar, para usar trim, necesito siempre definir el objeto que va a ser el cuchillo, el objeto que va a cortar.
Eso es lo primero que tengo que definir en la selección. Cuando definí el o los objetos, le doy un Enter, va a cambiar la pregunta, va a ser esta que tengo ahora acá abajo, o sea, va a aparecer el nombre del comando, pero me va a dar opciones, no me va a hacer otra pregunta. Pero el comando funciona así, y lo que quiere que le diga el programa es qué es lo que quieres cortar, tomando de referencia esa línea que seleccionaste. Le voy a decir, bueno, quiero recortar la parte de abajo. Me paro sobre lo que quiero recortar, pico con el botón izquierdo y lo corto. Fíjense que abajo sigue la misma línea de comandos, o sea que si yo quisiese cortar otra cosa, lo puedo hacer. Supongamos que le quiero decir, quiero cortar la parte de arriba. No me va a permitir cortar ahora la parte de arriba, ¿sí? Porque si no desaparecería la entidad. Claro. ¿Ok? Por eso no lo puedo hacer. Y además porque no hay algo que, o sea, no quedó ninguna parte de esta línea que atraviese la otra. ¿Ok? Entonces no lo puedo cortar. Con lo cual lo único que me queda es o dar un Enter o un Escape para salir del comando. Yo siempre les digo, para salir del comando mejor, más seguro siempre la tecla Escape. Si no, le dan un Enter y fíjense que en la línea de comando ya no hay más comandos. ¿Se entiende cómo funciona? Sí. Sí. Bueno, entonces, acuérdense, primero el cuchillo. Me va a pedir que seleccione lo que voy a utilizar para cortar. Una vez que lo seleccioné, le doy Enter y me va a decir qué es lo que quiero cortar con esa línea. Vamos a hacer otro ejemplo. A mí me da Sí, otra, perdón, sí. me da otra cosa, Gustavo, porque cuando selecciono el comando, después indico una línea y la elimina directamente. Sí. ¿Podés presentar pantalla? A ver. Sí. ¿Cómo tenía que hacer? Ya te digo, vas abajo a la flechita para arriba, hay un rectángulo, una flechita para arriba, el primer dice presentar y el primer icono es toda tu pantalla. Si picas ahí, aparece otra ventana. Primero tenés que picar la ventana donde aparecemos todos y se va a activar el botón de compartir. ¿Se ve algo ahí? Sí, sí, estás compartiendo. Pasá al AutoCAD. Fíjate que abajo tenés una pestaña que dice AutoCAD. Picala y hacerla grande la ventana. Eso. Ahora haceme un favor, Inés. Dibujá dos líneas que se crucen en cualquier lugar. Yo estaba con los círculos. No, pero necesito que lo hagas con las líneas. Okay. Mirá, ya usa el comando repetir. Bien, bien. Acercate a esa cruz, por favor. Y ahora anda al comando recortar. Pica. Haceme un favor. Ah, no, sí, se sigue a leer. Botón, no lo hagas, volví atrás. No la recortes, haz un paso para atrás, por favor. Bien. Esta versión de AutoCAD es una AutoCAD 2022, es una versión nueva. Siempre en todas las versiones hay obviamente ajustes, cosas que se van mejorando. Una de las mejoras en este comando es que no es necesario definirle cuál es el cuchillo, sino que todo lo que ve, o sobre todo lo que está dibujado, ya se designa automáticamente como cuchillo cuando activamos el comando. Esto es en algunas versiones, no es en todas, ¿sí? Esto Yo tengo la misma. es una mejora de comando. Pero No. igualmente yo prefiero siempre explicarlo con la versión anterior por el concepto, ¿sí? De que hay un objeto que corta y un objeto que es cortado. Bien, como ven, no lo hagas, pero anda pasando por las 4 posibilidades, por favor, Inés, y ven, a ella ya le aparece el preview de lo que se cortaría si ella pica ahí. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Entonces,
Es mucho más rápido, es más automático. Ahora andate a los círculos, el que tenés a la izquierda. Como esos círculos son secciones de circunferencias, ¿eso es una polilínea o son círculos cortados? No, hice varios Y los círculos fuiste cortando, ¿sí? intersecados para poder cortar. Bien. Sí. Entonces son entidades separadas que también cada una se utiliza como cuchillo, como elemento de corte para las que pueda cortar. Toca cualquiera de los círculos, por favor. Si ella toca ese círculo, no puede cortar nada del círculo que tiene a la izquierda, obviamente no va a cortar nada de las líneas que tiene a la izquierda, ¿sí? Toca una línea cualquiera de la cruz, por favor. Si ella toca esa línea, solamente va a poder cortar eso, no va a poder cortar otra cosa. Entonces, la versión anterior de designar qué es lo que yo quiero que sea el cuchillo o la línea de corte, está bueno porque dependiendo de lo que tenga que cortar o de la complejidad de las cosas que quiera cortar, a veces, en general, estaba bueno designar cuál era la línea de corte. De todas maneras, ven que abajo dice, hay un montón de posibilidades. La primera es Cutting edges. esa, no se la va a leer. Bueno, hay varias posibilidades. Si ustedes quieren hacerlo de la manera como yo lo hice al principio, pican la primera opción, ¿sí? Y ahí sí les pregunta, ¿cuál es la línea de corte? Si seleccionás esa, pica en esa. Les vuelvo a preguntar las preguntas que yo tenía. Selecciona objetos. O sea, yo puedo seleccionar otra línea de corte, pero quiero esa sola línea de corte. Entonces le doy un enter, dale un enter por favor, y quedó seleccionada como línea de corte. Entonces ahora la siguiente, en la línea de comandos no aparece ninguna pregunta, aparecen las opciones, pero ahora sí, si señalo arriba, izquierda o derecha de la línea, corto arriba o corto abajo, ¿sí? O sea que la función específica o cómo estaba armado el comando en las versiones anteriores también está dentro de las opciones. Por eso no se quitó, se puso como opción, ¿ok? Sí. Así que bueno, si Bien. quieren un AutoCAD más moderno, lo van a hacer directamente. Es importante que sepan que una entidad corta a la otra, ¿ok? Sí. Bien. Genial. Deja de compartir, porfa, Inés. Sí. En la misma ventanita del rectángulo con la flecha hacia arriba, pica. Ah, no, perdón, deja de compartir desde ahí. Desde acá. Desde No. ese cuadrito que dice dejar de compartir. Buenísimo. Listo, ¿no? Qué sueño, Sí. ¿no, Fabián? Estoy cansado, sí. Perdón. ¿Pero qué hora es allá? Son Acá las 8 menos 20. Ah, No, sueño tendrías que tener vos, ¿sí? y sí. Sí, sí. No, yo también, viernes, este horario ya estoy cocinado. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, si se lo aplicamos a líneas paralelas, ¿sí? Si le aplicamos este comando a líneas paralelas, voy al comando, leo abajo, si no directamente paso sobre la línea que quiera utilizar de corte o la sección que quiera cortar, selecciono, le doy enter, leo y fíjense que no hay ningún preview de nada porque no puede cortar nada esta línea, ¿sí? No ¿Ok? No vemos está tu mostrando, me pantalla. parece. ¿Cómo? No Ah, está no estoy No vemos, presentando. compartiendo, perdón. claro. Para mí no cortaste nada, No porque no vi corté nada nada. porque no vieron nada. Exactamente. Bien. De vuelta. Les decía, ¿se acuerdan esto que eran comando offset o Sí, líneas paralelas? sí. Vamos a aplicarle el comando trim o recortar. Si yo selecciono una línea de corte, fíjense que si toco cualquier otra, me va a aparecer ese simbolito de que no lo puedo hacer. Porque esta línea Sí, no corta nada. Pero claro. esta era una polilínea, ¿se acuerdan que esto era una polilínea? Esta herramienta lo que sí me permite es cortar una parte de esa polilínea, ¿sí? Ah, Dependiendo de lo que yo elija, va a cortar una parte o va a cortar otra, ¿ok?
O sea que también se puede utilizar sobre una polilínea Ole. y de acuerdo a lo que yo le diga va a cortar una parte o va a cortar otra y en algunos casos no va a cortar nada, ¿sí? Yo no me acuerdo de este dibujo. ¿Lo hicieron en la clase presencial? No. No, en la clase pasada, cuando explicamos offset o ¿cómo se Me llama? parece que el offset, no sé, no me acuerdo. Voy a mirar el video igual. Desfase se llama en castellano. Pero es el offset, sí. Ujú. Bien, Ok. vamos a otro ejemplo de esto. Si por ejemplo yo tuviese más entidades, la otra cosa que ustedes pueden hacer con la nueva versión, o sea, con la forma de funcionamiento que tienen los que tienen las versiones más actualizadas, ustedes van a ir pasando sobre las figuras y van a ver que van a poder ir cortando cualquier Secciones, ¿no? situación posible de corte, ¿sí? Si no tienen esa versión, lo que sí pueden hacer, o sea, la forma tradicional sería, contestando a la primera pregunta, que es que seleccionen los objetos, pueden hacer una selección total, ¿sí? Le dan un enter y ahora es la misma situación de la versión moderna que todo sirve como línea de corte. Entonces yo me puedo pasar por el dibujo y decir, quiero que cortes esto, quiero que cortes esto, o este pedacito, ¿sí? Todo lo que está seleccionado sirve como línea de corte. Pero además, en relación a los otros elementos, si yo le digo corta acá, no es que corta toda la parte baja de la línea, sino que corta lo que está entre esta línea y entre este lado de este cuadrado. ¿Se entiende? Porque todo es una línea de corte. Entonces, esos van a ser los límites de los cortes. Claro. ¿Se entiende? Y esto es lo que el comando en las versiones modernas trae con un paso menos. Para hacer esto en la versión tradicional, lo que tengo que hacer es activar el comando y seleccionar todo. En cambio, en la versión nueva, todo lo que está en el dibujo ya puede ser utilizado como línea de corte. ¿Sí? Mm, Bien. A ver. ¿Qué más? Vamos a seleccionar un objeto, por ejemplo, este círculo. Le voy a dar Enter porque es lo único que quiero utilizar como línea de corte. Este círculo me podría cortar esta esquina o esto, ¿sí? Fíjense que no es lo mismo el corte que hace cuando está seleccionado el círculo solo, que me saca la parte de arriba de este rectángulo o la esquina de este rectángulo, que cuando selecciono todo. Ahora voy a seleccionar todo. Fíjense que ahora lo que recorta es esta parte o esta parte. No recorta toda la esquina. ¿Por qué? Porque todo ah, es línea de corte, ¿sí? Igual que acá, igual que acá. En cambio, cuando está seleccionado solamente el círculo, y por eso digo que es importante a veces también, no es que una es mejor que otra. Las versiones nuevas lo modificaron, pero si yo quiero cortar rápidamente las esquinas de los otros objetos, la selección eh, utilizando el fence, utilizando la primera opción que les da la versión nueva, eh, no es tan buena. No quiere decir que es peor o mejor, no, tampoco es que es tan buena. Depende de cada situación. Por eso se puede activar con las opciones. Bien, selecciono el círculo, dedo abajo y dentro de las opciones aparecen algunas, acuérdense, y esto los invito a que según la versión que tengan vayan activando
las opciones, por ejemplo fence, que es la primera de las opciones que a mí me parece, me pide que defina el primer punto de un fence, ¿sí? Y que pique y arrastre. Esto que se llama fence en realidad es dibujar la línea de corte. Entonces voy a decir que yo quiero que me corte así, ¿sí? Perdón, que me corte, perdón, interfence. Y me permite dibujar estas líneas ¿sí? A lo largo de todo el dibujo. Entonces todo lo que toque la línea va a estar cortado por lo que pueda cortar la línea designada de corte. ¿Se entiende? Yo hice un montón de líneas. Lo único que va a poder cortar van a ser los rectángulos, porque son las únicas entidades que está tocando este círculo, ¿sí? Todo lo demás va a quedar entero. Pero bueno, es una de las opciones de corte. Dependiendo de la versión, igual casi todas son iguales, no van a tener más problema. Pero se los digo para que sepan que hay opciones de corte, que no solamente se puede cortar de una manera, pero que en realidad básicamente lo que se utiliza es el comando como viene en las nuevas versiones, que es como si fuese que está todo seleccionado y todo sirve para corte, que es la más rápida. Y si no, si tienen una versión más viejita, tienen que seleccionar qué es lo que van a cortar y después cortar. ¿Ok? Ok. No, Que está bien. Esa opción no la tengo yo. La primera, la defense. Por eso no. les digo, dependiendo de la versión que tengan, 2022 salió eso, ¿no? ¿Puede ser? no, esto de cómo funciona el comando que todo No. corta, Sí, sí, la que es mostró más. Inés, no, es Sí. anterior al 22. No, pues yo tengo la última versión, es raro que no me aparezca. Bueno. A ver, ¿podés compartir la pantalla? Puede ser una cuestión de CPA. Dame un segundito. Espera que abro un planito de algo. Dame un segundito. Pero no hace falta que hagas un plano en lo que tenías. Sí, pero porque estaba armando algo de la empresa y entonces. Pero el Pará. dibujalo al costado. No, que no quiero salvar nada. Estaba haciendo una práctica. No, porque pongo una cara pedo. ¿Cuál es que no tenés, Fabián, el fence? Sí, ahora lo muestro. Pará. El fence a mí me sale, si tenés la Sí, misma o versión. por ahí yo tengo mal seteado algo. Eso es lo que no sé. Bueno, a ver, ahí voy, Vamos a presentar. Presento toda la pantalla. Y después dice show. Ay, vamos a ver, ahí sí va. Ahí se ve. Sí. ¿Está viendo? Sí, bueno. No, pasó la AutoCAD, ahí está. Ahí está. Este era, bueno. ¿Cómo es? Acá, está acá arriba. Sacá el cuadrito de compartir, movelo, picalo en la parte blanca y movelo a la izquierda. Este que tenés abajo, un ¿A cuadro cuál que te dice, referís? el que dice ese ¿Este? picá y arrastrá. Sí. Ahí está. Bueno, eso está ahí. Bueno, perdón, por ejemplo, en esta versión el comando trim, no, es el mismo icono, ¿no? Sí, es el mismo, es el A mismo. ver. Sí, vos tocas No, acá tenés una y acá te tijera. da, ¿ves? No, para. Yo Claro, había ves, te da visto bien. Tenés una eh, tijera. Yo no sí. tengo una tijera y hay otras versiones que no tienen una tijera. El icono es diferente, ¿sí? Acá, Ah, digamos, ¿Qué? se avanza para que sea más interactivo. Entonces, recortar, bueno, se asocia con una tijera. ¿Ves? Te dice, acá está el cutting y después tenés, bueno, crossing, mode, project y erase. lo que pasa es que el fence te aparece cuando Cuando, activas el cutting edges, ¿no, claro, Gustavo? A ver, le doy exactamente. el C, le doy la C
Enter, selecciona. Selecciono, por ejemplo, bueno, igual acá no corta nada. Vamos a No, suponer lo que acá. está, no, lo que Vamos, te está pidiendo es que selecciones, lee la pregunta. el primer corner. Sí, Punto. bueno, entonces Bueno, te está pidiendo una ventana. Vos lo que tenés que seleccionar es una ventana. una ventanita. Picás y Entonces, arrastrás. vamos a ver para algo que puedo arrastrar acá, porque esto está todo. En cualquier lado. No, pero Ahí. ahí. Todo eso se cortó. Pero no está activado el cutting. No, no. Anda para atrás. Sí, yo le di C, ¿eh? Para que pongo la A U. ver. Le di la C acá, ¿sí? Me puse la C. Ahí queda activo y te dice, especifique el primer. No. Volvé para atrás. No me leen. Volvé para atrás. Vamos a empezar de nuevo. Sí. Vamos a apretar de nuevo. Pará. ¿Cuál es la Porque letra es que la está T, en es la T, mayúscula y ¿verdad? en color? Sí, es Lean un la error mío. línea de comandos. Es No, la que T. no importa. Para todos. Lean esa línea, porque si no leen eso, nos vamos a otro lado, ¿sí? Ahora Importantísimo seleccionamos leer. todo. Ahora sí. Vamos No, a suponer selecciona acá. una línea, no hace falta que selecciones todo. Dale Enter. Ahora tenemos. No, próximo. Y no C aparece para acá. fence. Claro, yo apretaba la C que era de closing. Nada que ver. Entonces por eso la T es la de. Claro, Es el error. no aparece. ¿Te aparece a vos No, fence, Inés? no me aparece. No me aparece. Antes había apretado la T. No me apareció. A ver, vamos a tu pantalla de Poné nuevo. escape. Sí. Hace una cosa. Anda Y al es versión comando. nueva. Anda al comando. La T y Enter. No hace falta que te pares en la línea de comandos, ¿eh? Podés escribir la T directamente. Sí, a veces lo pasa que a veces tecleo en otro lado Seleccioná una sola y, línea. y me pasó cuando estaba haciendo un dibujo. Una sola línea que le seleccione. Vamos a suponer, a ver, Lo que pasa es esta. que acá no tenés ninguna situación. Y estas son todas No, polilíneas. sí, Es pará, porque son todos polígonos. vamos a ir a Anda uno. ese dibujo, no te muevas. Anda ese dibujo. Polilínea arco, acá está, mira. Acá está, esto por No, ejemplo. pero no quiero que lo hagas sobre un dibujo de los que ya tenés. Dibujá dos líneas cruzadas. Bueno, pero igual estos ya están presentados igual, así que No, los pero no tengo. importa que estén presentados. Haceme caso. Es difícil que hagan caso a veces, ¿eh? Difícil. Dos líneas que se crucen. La Línea. puta madre. Lee abajo. Eso. Bien. Ahora sí, anda el comando. Vamos a hacer algo, mandito. Ahora activa el cutting. Selecciona una. No, bueno. Dale Sí, enter. ahí está. Bueno, No, ven. ¿No está? no está, no está. No aparece. No No aparece. aparece. Y si escribís fence, No, escribiendo la palabra. pero si no está, no te Puede lo ser pone que la se opción. active. No, puede ser. El AutoCAD No, es. probalo porque a mí me dio. Escribí ahí fence. ¿Cómo se escribe? Fence. Fence. Con ¿Pero con C. F? ¿Con Sí. C? F. Ah, F. Fence. E. N. C. E. ¿Fence así? Fence. Sí. Sí, no, en mi vida lo Enter. escuché. No sé, nada, te dice Ahora que. sí. ¿Ves? A ver, Especifique la primera mira. línea. Mira vos. O ¿Ok? sea que hay que escribírsela esta versión. El Y AutoCAD es acumulativo, o sea que si no aparece y escriben, seguramente va a aparecer. Che, ¿y qué te iba a decir? ¿En las versiones más viejas, aparecía o en la que tenés vos ahí, Inés? En la tuya te aparece directamente. En la mía aparece directamente porque no tiene la opción de que cuando activo el comando todo es línea de corte. Por Sin que lo ejemplo, escriba. pones que Antes me apareció sin que lo tuviera que escribir. Sí. Ahora, no por lo ejemplo, borres eso, Bueno, déjalo. Ahora ahora me aparece. anda al comando, trim, y fíjate, acércate a los objetos. No pongas nada ahí. Acércate a cualquier objeto que se pueda cortar.
por ejemplo, no sé, alguna línea de las polilíneas esas que tenés ahí de recta y círculo. ¿Alguna de estas de acá, decís vos? Sí, Arriba, esta de acá adentro, arriba. ponele. Sí. Acá, de la ¿Ves? polilínea Ahí no seleccionaste nada y cualquier objeto puede ser que toca. recortado si Sí, está interceptado o se toca sí. con otra entidad, y si es en una polilínea con alguna parte de esa entidad. Andá al de abajo, que es el cuadrado con ese círculo que está por fuera. Ahí Este, también, sí. Depende de lo que toques. sí. No seleccionaste nada y el comando ya automáticamente te activa a todos los Sí, elementos como si fuesen línea de código. eso es el momento que vos los estabas explicando, yo empecé a tocar así y digo, mira, este es directo. Y es como que ya te lo... Sí. Está bueno. Y es 22 también esta versión, es nueva. La nueva. Pero está 21, bien, 22 esta es la salió. última versión. Claro. Es Sí, decir, 21 es la mía. La mía es AutoCAD, acá está, la, LT 2021. Una antes porque obviamente este año me la tienen que renovar. A fin de año antes de fin de año tengo que renovarla, así que seguramente me van a hacer un cambio. Pero vos tenés la versión, Inés tiene la versión 2022. Inés tiene la 22 y yo tengo la 18. Vos tenés la 18 y vos no tenés que escribir, te aparece directamente el fence, te aparece directamente. Sí, como una de las opciones. La Claro. diferencia está en que en esta versión activás el comando y todo automáticamente es una línea de corte. Yo tengo que recortar diseño. Bueno, no, pues justo estaba armando el diseño que. Mirá qué lindo está quedando. Bien. Pero no lo voy a mostrar todavía. Vos me Escuchame, lo. deja de compartir, porfa, y Dale, vamos a seguir con los comandos. dale. Ya lo dejo. Ahí salimos. Bien, por ejemplo, hay situaciones como las que muestra el ejemplo que veían en el preview. Vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Para que no voy a hacer nada de lo ¿Se que acuerdan son. que acá había una puerta, esta era una pared? Bueno, y acá supuestamente hay una puerta. ¿Compartís, Gustavo? Ah, perdón, sí. Gracias. Revisaba. No, gracias. Stance. Fence. Bien, les decía, voy a tratar de reproducir la situación del preview que aparece en mi AutoCAD. Acá había dibujado una puerta. Tengo que activar uno de esos maps. Cuesta leer lo que pones en lo que hizo abajo. Entonces, por ejemplo, yo tengo que ya dibujé las paredes, dibujé la línea que va a ser la puerta y ahora voy a dibujar ese círculo que es lo que ejemplifica que es una puerta y que se cierra. Entonces, para hacer ese dibujo yo dibujé primero esta línea que va a ser la puerta y después el círculo. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Este comando para justamente recortar lo que me sobra. Yo no podría haber dibujado un arco directamente, pero por ahí me es más fácil, más cómodo dibujar un Claro. círculo, ¿sí? Entonces voy al comando trim. En mi caso tengo que elegir qué es lo que va a ser línea de corte y qué es lo que va a ser cortado. En el de ustedes, si tienen una versión nueva, van a ir tocando y, por ejemplo, van a empezar a recortar primero esta sección, después esta sección, después les va a recortar toda esta sección, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo es línea de corte. Ahora le vamos a pedir a alguno, a Inés o a Fabián que lo hagan para que lo vean. Pero si no, si yo no quiero que me pase eso, pueden activar el footing y para pasar a cómo funciona el comando en la versión que tengo yo, por ejemplo. La primera pregunta que es cuáles van a ser las líneas de corte. Voy a decir, obviamente la línea que es la puerta y obviamente esta parte de abajo del muro. ¿Sí? Esas son las dos líneas que necesito para qué, para recortar lo que me sobra de este círculo. Terminé de seleccionar sí, le doy enter y ahora me pide que le diga qué es lo que quiero recortar. Si voy pasando,
con estas líneas me va a ir diciendo qué es lo que puedo recortar y qué es lo que no. Entonces elijo la parte exterior del círculo, pico y ya me hace todo ese corte, ¿sí? Como seleccioné esta vertical y esta horizontal, yo no puedo cortar, o sea, si corto esta parte del muro, la parte después de la apertura de la puerta va a desaparecer también. Pero podría recortar esta y me pasaría lo mismo, la parte que está del otro lado del arco desaparece. Entonces tendría que volver a activar el comando y decirle que las líneas de corte van a ser esta y esta, ¿sí? Le doy enter porque no va a ser son las únicas dos líneas y ahora sí puedo recortar entre esas dos líneas, ¿sí? Entonces este comando sirve para eso. A veces dibujamos cosas como de más para obtener lo que necesitamos. No siempre vamos a dibujar en AutoCAD exactamente el resultado final, ¿sí? Esto de dibujar entidades y después recortarlas, perdón, es muy habitual. Lo mismo pasaría con los muros. Supónganse que ustedes tienen que dibujar esta situación que yo dibujé acá, podrían hacerlo así y después activar con el comando de recortar, seleccionar todo para que todo recorte e ir recortando las partes que ustedes quieren que se recorten, ¿sí? Para obtener este resultado. Otra posibilidad sería dibujar las dos de adentro o las dos de afuera y hacer con el offset o el desfase las líneas paralelas, o sea, tendrían, digamos que hacen un desfase, un offset de .30, vamos a apuntar que se vea. Para acá y para acá, lo que tendrían que hacer es completar, o sea, alargar, estirar de alguna manera este encuentro. Si lo hacen al revés, si dicen, no, bueno, voy a dibujar el muro, pero por la zona exterior, y le voy a hacer un offset de 30 para adentro, lo que tienen que recortar es solamente esto. Entonces, van al comando recortar, seleccionan las líneas de corte, le dan enter y recortan lo que quieren recortar, ¿sí? Pues no hay una manera de dibujar en AutoCAD. Se puede hacer de muchas maneras, ¿ok? Estas herramientas de modificar las elegimos nosotros según la situación y según lo que nos sea más cómodo, más sencillo para construir finalmente lo que queremos hacer. ¿Se entiende? Entonces, estas cosas ya van a empezar con todos los comandos de modificar, ¿sí? Si por ejemplo tienen la versión nueva y quieren recortar esto directamente, lo que les va a pasar es que en su AutoCAD todo es línea de corte, perdón, todo es línea de corte, la situación sería esta. Que yo para hacer el recorte de lo que no me sirve del círculo tengo que hacer 1, 2, 3 cortes, ¿sí? En cambio, si yo tengo la versión más viejita que es la mía, o ustedes activan el cutting directamente, lo que tienen que hacer es seleccionar dos líneas y cortan una sola vez. Es lo mismo, el resultado es igual, depende de lo que me guste más, me convenga más, de lo que me acostumbre, ¿se entiende? Pero no hay una manera de dibujar ni una manera de utilizar exclusivamente los comandos, ¿sí? Les digo esto porque tienen que empezar a elegir de qué manera hacer las cosas. Bien. Vamos al siguiente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, seguimos. El comando que es contrario o que comparte lugar con el trim es el extend o alarga, ¿sí? Lo mismo todos los comandos tienen el preview, en este caso me aparece esta pieza y fíjense que lo que se está extendiendo es
ese arco que está marcado en el dibujo de arriba 1 y 2, ¿sí? Y en el dibujo de abajo es la línea roja que es el resultado. O sea que estiraron ese arco hasta la parte de abajo de la pieza. Entonces lo que hace la herramienta es estirar entidades. Y va a estirar lo que pueda estirar, o extender, no estirar. Hay objetos, entidades que no les podemos aplicar este comando. Bueno, vamos, pico, leo abajo. Me pide que especifique los objetos. ¿Sí? Voy a aplicar esta línea. Me sigue pidiendo que especifique objetos para extender. Le doy Enter, porque es el único que voy a utilizar. Vuelvo a leer el comando y vuelve a aparecer algo parecido que pasaba con el trim. Me da opciones. ¿Sí? No me dice qué es lo que tengo que hacer. Lo que me está tratando de decir el programa es que, como antes teníamos la línea de corte, esta es la línea hacia donde vamos a ir, o la entidad hacia donde vamos a ir. Entonces voy a la siguiente entidad y me da el preview del resultado aplicando el comando, que va a ser estirar esa línea desde donde está hasta donde está la línea horizontal. Esto es a la inversa, de alguna manera, del trim, ¿sí? No a No es que la, marco. Sí, decime. discúlpame, no es que la agarrás vos de la punta y la No, estirás vos. no. Ah, ok. Lo que Pensé vos que decís es que vos sí. podés agarrar esto y estirarlo, ¿sí? Sí, se puede hacer eso también, ¿no? Sí. Sí. Ojo con esto, acuérdense que si lo van a estirar, si es ortogonales no tiene problema. ¿Por qué? Sí, Porque puedo usar F8 y además asegurarme con el símbolo de perpendicular de los OSNAP. sí. Ahora, ¿qué sucede si Te yo puede quedar tengo una una línea? diferencia. No, aparte de eso, ¿qué sucede si tengo una línea inclinada? Si yo hago Ah, este método, nunca voy a estar seguro de que si lo estiro, lo voy a estirar en el mismo ángulo. Y además, claro. ¿cómo voy a saber sobre esta recta cuál es ese punto que idealmente se intersecta con la línea horizontal? Entonces, este comando está bueno para eso, porque aplico el comando, leo abajo, me dice que seleccione el objeto. ¿Qué objeto? El objeto hacia donde voy. Acuérdense, antes era el objeto que cortaba. Ahora es el objeto hacia el que voy. Va a ser esta línea. Me sigue preguntando, me sigue diciendo que siga seleccionando. Ya está, no voy a seleccionar nada más. Le doy Enter. Ahí cambia la línea de comandos y me pregunta qué es lo que quiero extender. Esta línea. ¿Sí? Y la extiende en el mismo ángulo que tiene la línea. No hay error. ¿Sí? Y no se pasa. La extiende perfectamente hasta ahí. ¿Sí? Bien. En la versión nueva también, si la están probando, van a ver que no necesitan hacer la selección de hacia dónde van, ¿no? Cualquier línea es una línea hacia donde pueden extenderse las demás. ¿Es así? Sí, Sí, lo voy a probar. Lo voy a ¿La probar bien y tenés, después te digo. Inés? sí, sí, es como que Se extiende hacia todos lo lados. Mostré la en- pantalla. entiende qué es lo que tiene que hacer sin decirle mucho más. Estoy probando también con los círculos. Bueno, la cuestión es que no es que entiende todo lo que tiene que hacer, sino que todos los objetos son objetos hacia donde se pueden estirar otros. Es como si se hiciese una selección de todo lo que tengo dibujado. Entonces voy a hacer ese ejemplo. Supónganse que en sus programas todo lo que está en el dibujo es una línea o una entidad hacia donde se puede extender cualquier otra. Cualquier otra que sea posible que exista. Entonces, estas no se pueden estirar hacia ningún lado. Esta se puede estirar hacia abajo, esta hacia allá. Pero yo no Claro, podría estirar esta hasta acá, esta hasta acá. Entonces van a ir pasando con el mouse y van a ver todas las posibilidades de extender líneas que hay. ¿Sí? claro, te ponen el cosito de contramano cuando es algo imposible, te va. Exactamente.
Es de contramano, ¿no? Sí, el que tengo, sí. Sí, es un círculo cruzado. Simbolito que no ¿sí? te permite. Sí. Entonces, en esas versiones, todo lo que se pueda estirar hacia algún lugar lo va a hacer. ¿sí? Claro. Es como si hubiésemos seleccionado todo. ¿Qué más? En este comando también está la posibilidad de extender varios objetos a la vez. ¿sí? Entonces voy al comando y esto solamente depende de la manera de selección. Si tienen el programa en una versión actualizada, todo va a ser una línea hacia donde se va a poder extender. O sea, no tienen que seleccionar nada. Si no tienen que seleccionar hacia dónde quieren, le dan enter. Y ahora nos dice qué es lo que queremos extender. Lo podemos hacer de a uno o lo podemos hacer con una selección. ¿sí? Con la ventana verde que apenas toco el objeto, lo va a estirar. No tengo que hacer uno por uno. ¿sí? Porque acá también se empiezan a mezclar o empezamos a tener más herramientas para dibujar situaciones como esta. Yo tengo un montón de líneas dibujadas en un montón de sentidos, direcciones y qué sé yo, y tengo que extender todo hasta la línea de arriba. No tengo que hacer una por una, ¿sí? Directamente con el comando le digo quiero que estire hasta acá, le doy enter. Este paso no lo tienen que hacer en las versiones nuevas, pero puedo hacer una selección tratando de agarrar la mayor cantidad de objetos. ¿sí? Pico y la única que me quedó fue esta, pero como el comando se queda enganchado, la última es solamente picar sobre esa entidad. ¿ok? Y todo esto es, como siempre les digo, ahorro de tiempo. Básicamente ahorro de tiempo. Hacer las cosas más sencillas, hacer más cosas de una sola vez. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, si ustedes tienen un rectángulo hecho con polígono o polilínea y tienen una línea, si ustedes quisiesen estirar el rectángulo hacia la línea, esto no lo puedo hacer. ¿sí? ¿Por qué? Porque la polilínea o el rectángulo es una entidad en sí misma. ¿sí? Si yo quisiese extender este lado, no me deja, ¿ven? No. Me pone ese simbolito. ¿Por qué? Porque esta es una entidad cerrada en sí misma. ¿ok? Esto funciona para las entidades que son abiertas. Lo mismo sucedería con este círculo, si yo lo quisiese alargar o extender hacia el otro. Supónganse que quiero que se alargue hacia ese otro círculo. Yo por más que pique esto, no lo va a hacer. No es que va a hacer, pongamos idealmente esto, ¿sí? Hacerlo crecer hasta acá. No, no sirve este comando para eso. Sirve para extender objetos que no son cerrados en sí mismos. ¿ok? Ahora, si tengo un cuadrado, vamos a tratar de que nos salga lo más cuadrado posible a mano. Si tengo un cuadrado hecho con líneas y aplico el comando, evidentemente estos lados sí se van a extender. ¿Por qué? Porque son todas entidades separadas. ¿sí? Dependiendo del tipo de selección, lo puedo hacer los dos a la vez o picando uno y después otro. ¿Estamos hasta acá? Sí, no, bueno. Ok. Bien. Sí, sí. Ok. Nos queda recortar. Matriz no la vamos a dar hoy porque les va a volar la cabeza, porque son dos. Y la repetición por Hacer.
Sí, desplazar, disparar, Ya. tirar. Y quedan unas cuantas. Bien. Ajá, ese es un... Como para hacer las vías del ferrocarril. Cuando pasan por los cortes de calles. Bueno, Bien. Esta, bueno, vamos a ver, recortar. autopista. Matriz no se las quiero ver ahí, no voy a hacer mucho. Vamos a hacer alguna que girar. Vamos a hacer. Voy a adelantar una. No, no se las voy a adelantar porque tienen que hacer todavía el de los rectángulos. Bien. Podríamos hacer la de escala. Bien. Vamos a hacer la de escala. Escala. A ver, ¿se acuerdan que yo les decía que nosotros no... que trabajamos con medida en AutoCAD, con sistema métrico, si nosotros medimos en metros, pero no le damos escala a las cosas. Si una silla mide 40 por 40 en el asiento, es 0.40 por 0.40 y vamos a dibujar un cuadrado. No es que si queremos hacer la mesa 1 en 100, la vamos a dibujar con otra medida, ¿sí? O si la queremos hacer en otra escala, le vamos a cambiar esa dimensión. No. El asiento de la silla siempre mide 0.40 por 0.40. O sea, no vamos a hacer no lo vamos a dibujar en escala. Lo que sí podemos hacer con el AutoCAD es escalar los objetos, ¿sí? Que es otra cosa diferente. Por eso es importante el concepto de la escala. La escala es una escala gráfica que se utiliza para que objetos que tienen determinada dimensión los podamos ver en un tamaño más grande o más pequeño, generalmente en el papel, ¿sí? Eso es una escala. Ahora, el comando escala dentro del AutoCAD es el cambio de tamaño de un objeto, ¿sí? No se refiere a las escalas que se utilizan en los planos. Eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿ok? Porque nosotros al escalar un objeto en el AutoCAD, lo que estamos haciendo es cambiarle la dimensión. Por ejemplo, vamos a ver entre lo que tenemos dibujado por acá, alguna de las mesitas, supónganse este dibujo, ¿sí? Teníamos la mesa con las sillas estas, 1,50 por 1,50 con las sillas redondas de 50 centímetros de diámetro. Si nosotros tomamos este dibujo y decimos que es una mesa y lo escalamos, vamos a dejar así. Lo que vamos a estar haciendo es cambiando el tamaño de la mesa, ¿sí? Ahora les explico el comando. Nosotros estaríamos haciendo una cosa así, o haciéndola más chiquita o haciéndola más grande. Pero la medida de la mesa cambió, ¿sí? Con lo cual esto ya dejó de ser una mesa de 1,50 por 1,50 para ser una mesa de 3.83 por 3.83. Entonces, una cosa es la escala que nosotros utilizamos para imprimir los planos. Y otra cosa es escalar un objeto. Yo puedo tener una mesa de 1,50 por 1,50, pero también puedo tener una mesa de 3x3. Pero son dos mesas diferentes, ¿no? O sea que si yo escalo esto el doble, me queda una mesa de 3x3, que es lo que yo quería, lo que yo necesitaba. Pero ¿qué pasa? También escalé la silla. La silla no va a tener 1 metro de diámetro, ¿no? Entonces, en realidad, si yo quisiese escalar algo, o sea, en este caso un objeto que es una mesa, porque quiero una mesa más grande, no tendría que escalar todo este dibujo, sino solamente la mesa, ¿sí?
Tendría mi mesa de 3x3 y después tendría que ubicarle las sillas alrededor, ¿ok? Pero la silla va a seguir teniendo la misma escala, o sea, la escala real de 50 centímetros de diámetro. Entonces, no es lo mismo, o sea, estas escalas no son para cambiar la escala del dibujo, sino para cambiar la escala de los objetos. Ahora sí, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a tomar, vamos a ver, bien. Pongan que ustedes tienen un cuadrado de unos 50 por unos 50, en este caso es un rectángulo, una polilínea, es una entidad cerrada. Vamos a hacer una entidad. Bien. El comando escala está dentro de la familia de modificar, modify, ¿sí? Y su simbolito en esta versión es un cuadrado chiquitito y un cuadrado más grande, con la palabra escape. Y como todos tiene preview. ¿Sí? Fíjense en el preview que lo que nos va a pedir son 2 puntos. Definir cuánto lo voy a escalar. Entonces, pico y leo abajo. Lo primero que me pide es seleccionar los objetos que voy a escalar. Si quiero escalar este cuadrado, yo sé que es una sola entidad, bastaría con seleccionar uno de sus lados. Si lo tuviese dibujado con líneas separadas, tendría que hacer la selección de las 4 líneas, ¿sí? Esto es importante y también por eso es importante saber con qué dibujo los objetos, porque si yo tengo que escalar muchas cosas o tengo una necesidad de utilizar objetos con polígonos o polilíneas, ¿sí? Va a cambiar la selección, nada más que por eso. Entonces, si quiero escalar un objeto, lo que tengo que hacer es seleccionarlo. Acá me pide que seleccione el objeto, la línea de comando. Pico el cuadrado. Y voy a picar solamente una línea de mi otra mesa dibujada con líneas sueltas. Me sigue pidiendo seleccionar objetos. Es lo único que quiero escalar, como le digo que ya está, con un Enter. La siguiente pregunta, o lo que pregunta en la línea de comandos es que especifique el punto base. Un punto base es un punto cualquiera en el espacio desde el cual voy a escalar este objeto, ¿sí? Entonces pico en un punto cualquiera, pico acá, muevo el mouse y ya voy a ver desde ese punto es desde donde se va a aplicar el comando, ¿sí? Bien. Leo abajo. Lo siguiente que dice es que especifique el factor de escala. ¿Qué es el factor de escala? Es en cuánto voy a agrandar o achicar los objetos, ¿sí? Y esto no tiene que ver con la medida, con una medida de metros, tiene que ver con una medida de en qué cantidad, en qué proporción. Si yo quiero que la mesa sea de 3 metros, el factor de escala que yo le tengo que aplicar es el 2, porque es el doble. Si yo aplico el 1, no va a hacer nada, porque se va a quedar en el tamaño que está. Si yo le aplico .50, se va a reducir a la mitad. ¿Se entiende esto? Si yo acá pongo .5, no es que son 50 centímetros, es la mitad de 1. Si lo quiero el doble, es 2. Si lo quiero una vez y media, es 1.5. ¿Ok? Eso es muy importante entender. Entonces yo quiero que la mesa tenga el doble de la medida que tiene. Bien, entonces tengo que poner 2. La medida
Perdón, no tomé las cotas para que se den cuenta del cambio. Entonces, llego a la misma pregunta. ¿Cuál es el factor de escala? Quiero que la mesa tenga el doble del tamaño que tiene en este momento. Bien, entonces tengo que poner 2, porque quiero el doble. Le doy Enter, escribo el 2, le doy Enter. Está Y clarísimo. lo escaló al doble. O sea, la mesa ahora tiene 3 metros. Y esta línea, en vez de tener unos 50, tiene 3 metros. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si lo quiero al revés? Si quiero que tenga una medida menor. Lo que voy a hacer es aplicar el comando escala, leo abajo, selecciono los objetos, voy a volver a seleccionar mi mesa con sus cotas y la línea de arriba. Termina de seleccionar, sí, como le digo, sí, Enter. Me pregunta en la línea de comandos, especifique un punto base, que es el punto desde donde se va a escalar el objeto, pico, ¿sí? Y ahí muevo el mouse y ya está enganchado el comando. Leo, especifique el factor de escala. Bueno, yo quiero que sea más chica. ¿Y cuántas veces más chica? La mitad. ¿Cuánto es la mitad? 0.5. Entonces va a medir 75 de lado la mesa y obviamente esta línea 75 de largo. ¿Sí? Y tenés también ahí que te marcaba copy y referencias. Sí, tiene opciones. ¿No? Sí, sí. ¿En qué caso usas el referencias? Por ahora ninguno. Dándole... No, bueno, por ahora ninguna, más por adelante. Ahora ninguno. Bien, a ver, todos los comandos tienen, o casi todos tienen opciones, ¿sí? Yo intento no volverlos locos, que aprendan el comando como es, sin explicarle las opciones. ¿Por qué? Bueno, Porque el comando se utiliza así habitualmente. Las opciones son siempre en casos especiales, o casi siempre, ¿sí? pero en muchos que vimos comandos, todas las opciones que usamos, la mayoría las usamos. Fíjate que son las de dibujo. Las de Sí, bueno. edición no las explico todas, porque son No un montón explicaste y es todas. mucha información. Pues prefiero que se centren en cómo funciona el comando y después, en todo caso, si hace falta, vemos las opciones. De todas maneras, no son cosas raras, o sea, tienen que No, por ver eso estaba con el dentro de algo comando. básico. ¿Okay? Claro, Lo era algo importante de básico. este comando es que es muy importante el factor de escala. ¿Sí? Estoy seleccionando otra vez los objetos y le doy Enter porque ya los terminé de definir. Me pregunta cuál es el punto base. El punto base puede ser cualquier punto del espacio, un punto de alguna entidad, un punto de la misma entidad, porque yo en general la escala muchas veces Centro. puede ser que las tome de un punto, porque quiero que la mesa crezca desde este punto para la izquierda y para arriba. Si la quiero de acá, quiero que crezca a la derecha y para arriba. Y si no, de acá quiero que crezca hacia la derecha y para abajo. ¿Se entiende? Depende de dónde yo ubique el punto. Puede ser el punto medio, puede ser el centro, porque Centro. quiero que la deje en el mismo lugar. Entonces, si es el centro geométrico, pico en el centro geométrico y el factor de escala me la va a modificar teniendo en cuenta ese punto. ¿Sí? Y no me la va a mover de lugar respecto del centro, digamos. ¿Sí? Pues acá leo abajo, me pide el factor de escala. Hay opciones, no son difíciles, si quieren después las pueden investigar. Y acá es donde pongo el factor de escala. Cuando son, digamos, factores enteros, como puede ser el doble, el triple, es fácil. Quiero 2 veces, el 1,50 va a ser, como vimos, 3. Quiero 3 veces, le doy 3 y voy a ver, entonces va a ir a 4,50 la misma. ¿Sí? Cuando son más chicas, a veces es más difícil de, de saber cuál es la medida que quiero porque no estamos habituados a hacer este tipo de cuentas. Si yo le digo que la quiero un 70% más chica, perdón, un 30% más chica, le tengo que decir que quiero que la escale punto 70. ¿Sí? Y ahí la mesa mide 1,05.
Pero ya tengo que tener en cuenta qué porcentaje o qué número le tengo que dar de factor de escala, ¿sí? O sea, cuando son enteros no hay problema, cuando es la mitad tampoco hay mucho problema porque la cuenta es directa. Ahora, si yo quiero una medida específica ya es más difícil, ¿sí? No difícil porque sea demasiado complejo, difícil porque no estamos acostumbrados, nada más que por eso, ¿sí? Entonces selecciono todo lo que quiero, me va a pedir un punto base desde donde va a aplicar, pico acá, entonces todo lo que haga o achicándolo o agrandándolo siempre va a ser desde ese punto, ¿ok? Si yo quiero, antes la reduje un 30%, yo le tenía que dar un factor de 0.70. Si yo lo quiero al revés, tendría que ponerle 0.30, la achicaría a 45 centímetros, a 0.45 metros, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, Ok, sí, es bastante sencillo. bien. Vamos ahora a ver. Antes que pase a otro punto. ¿Cómo? Antes que pase a otro punto, quiero hacer una pregunta de escala. Te escucho muy bajito. Una pregunta de... De lo que está haciendo. Decime. Usted está usando el comando y de ahí me pide un punto donde agarrarlo. Sí. Después solamente pongo 2 si hay que doblarlo, si hay que duplicarlo, perdón, y 3 si hay que triplicarlo. Sí. Nada más. Nada más. Okay. O sea, cuando la medida es directa, vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo con un número entero. Supongan que la mesa es de 1 metro, ¿sí? Si yo quiero que esto mida 2 metros, el factor es 2. Y así sucesivamente. 2, 3, 4. Ahora, si yo soy un campeón haciendo este tipo de cuentas, le puedo decir que, por ejemplo, quiero que esto lo agrande 1.35, llevarla a esa medida. ¿Qué pasa? Esto cuando es 1 metro es sencillo, ¿sí? Cuando esto tiene, no sé, 1.05, si yo le pongo un factor de escala, vamos a hacerlo así. Voy a hacer 1.05, ese es el factor de escala. Ahora la mesa mide 1.05. Si yo quiero que esta mesa mida 1.55, es muy difícil obtener ese... Bueno, no es muy difícil. Es complejo para nosotros que no estamos acostumbrados a hacer esa cuenta. ¿Cuál es el factor de escala que le tengo que aplicar a 1.05 para llevarlo a 1.35? ¿Sí? Es difícil. Si yo lo supiese hacer bien y rápido, o sea, porque la cuestión es hacerlo rápidamente, sin tener que hacer demasiada cuenta. ¿Sí? Si yo supiese exactamente cuál es el factor de escala ese, podría escribirlo y decirle al AutoCAD que quiero que lo agrande 1. No sé cuánto será, no sé, 1.25, ¿sí? 1.25 me da 1.31, por eso digo, cuando los números son Gustavo, directos no hay problema, sí. ¿no tendrías que dividir, digamos, la medida a la cual vos lo querés llevar por la medida en la cual está? Y Sí, eso te da el factor en el cual tenés que ponerle para que multiplique. exactamente, pero si hago eso ya necesito una calculadora. Ah, sí, sí. Entonces no es difícil, porque no es difícil, pero ya necesito otro elemento. Entonces, la cuestión es tratar de no tener que estar haciendo cuentas. Muchas veces las tenemos que hacer, muchas veces las tenemos que hacer. Y es más, si ustedes escriben cal,
en la línea de comandos va a aparecer una expresión que dice cal, expresión, y yo acá puedo poner 2 por 2 igual, y me va a dar 4. O sea, tiene una calculadora el AutoCAD. ¿Sí? Cal, vamos. Cal, ¿sí? No está en ningún lado, pero No la existe. tenía. Ahí está, Che, cal. calculadora. Entonces, ¿tengo una calculadora? ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Tengo una calculadora en el escritorio? También lo puedo hacer. Entonces, Si la no, el idea celular. es que más allá de la inteligencia o de lo que sepamos o de las herramientas que tengamos para construir, hay que empezar a ver el programa y a tratar de investigar las opciones. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque estas opciones, y ahí va para el regalo para Fabián, son importantes a la hora de solucionar los problemas, ¿sí? Entonces, una de esas funciones que tiene este comando es esa. Suponete que vos querés llevar, vamos a volver a poner esto en 1.05, ¿sí? Y la queremos llevar a 1.35. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, y es muy fácil hacer esto, es dibujar una línea desde cualquier lado. Yo voy a elegir el vértice inferior, pico, y la voy a dibujar hacia arriba, de 1.35. ¿Sí? Y esta línea es la que voy a utilizar para darle el factor de escala. Acuérdense, cuando el AutoCAD me pide una medida, yo puedo escribírsela, puedo decirle, picando en el espacio de acá hasta acá, puedo decirle de acá hasta el punto medio, o sea, se lo puedo decir de varias maneras. Bien, en este comando en especial es Scale, seleccione, dice la línea de comando, selecciono todo lo que quiero escalar, terminé, sí, como le digo que sí, Enter, ¿sí? Cambia la pregunta, especifica el punto base va a ser esta intersección, el punto final, pico acá, y la siguiente pregunta, que es el factor de escala, me dice en una de sus opciones reference o referencia, ¿sí? Si yo activo referencia con la R que es mayúscula, le doy Enter, me va a preguntar que especifique la distancia, ¿sí? Y acá puedo ponerle un número o puedo utilizar esa línea que dibujé y decirle que el factor de escala va a estar definido por el punto final de esta línea hasta el punto final de esta otra línea, ¿sí? Perdón, me faltó un paso. Voy de vuelta. Todo de vuelta, hasta acá. Referencia, activo referencia. ¿Cuál es la distancia? Entonces, Bien. te voy a decir que es desde este punto final, ¿sí? ¿Cuál es el segundo punto de referencia? Va a ser el punto final del propio cuadrado. ¿Y hasta dónde lo voy a llevar? Hasta el punto final de la línea que dibujé. Está buenísimo. ¿Se entiende? Entonces no hice ninguna cuenta. Esta línea que yo dibujé puede ser de la medida que yo quiera. No hace falta hacer ninguna cuenta. ¿Ok? O, en el Y otro te agranda caso, todo. Te agranda todo. ¿cómo te agranda Te todo? Claro, agarraste esa línea, llevaste esa línea y lo demás también o sea, te expandió la línea y te expandió obviamente la que tenés Sí, paralela. eso depende Bueno, también cómo lo hagas, ¿no? O en el sea, caso de la mesa, porque justo lo hiciste en el caso de la mesa porque tenías una... sí, igual depende cómo tomes las selecciones también, ¿sí? Yo podría haberle dicho, bueno, quiero seleccionar esto, el específicamente una punto sola. final va a ser este, y cuando aparece el factor de escala le pongo la referencia, pongo R, Enter, y le digo que el Perfecto. punto de referencia es desde el punto final, o desde este vértice, al punto final del propio objeto, al punto medio de la línea. Y ahí la línea no la tocó. Claro, no la tocó por eso. Depende Porque antes cómo haga la tenías todo... selección. Claro, antes tenías ¿Entendés? toda la mesa seleccionada. Perfecto. ¿Está? Está bueno. Entonces, si yo lo quiero llevar a la mitad del 1.35, no tengo que hacer ninguna cuenta. No, Entonces, está esto bueno. facilita, porque aparte andar a sacar de 1.05 a 0.68 cuál es el factor de escala. No es Ya se difícil, fue, se puede claro. hacer, pero digo, no, metámonos en los menos quilombos que podamos. Sí. ¿Ok? Y también es cierto que nosotros podríamos darle un número como factor de escala. En este caso,
Este tenía, habíamos dicho que este era 1.35. Bueno, nada, darle el número, darle el número que habíamos visto antes. No, es repetirlo. Bueno, esa es la opción de referencia, ¿ok? Gracias. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, esa línea de 1.35 está fuera del objeto. O sea, escala, selecciono el objeto, selecciono, ya está, siempre le digo que sí, enter. ¿Desde dónde lo quiere escalar? Le voy a decir que desde acá. ¿Cuál es el factor de escala? Le voy a poner referencia, le doy enter. Especifique la distancia de referencia. Entonces yo me puedo venir al punto final de esta línea y leo abajo, me pregunta el segundo punto final para darle la escala, le digo que es el otro punto final, ¿sí? Y no sé por qué me lo tomo así, pero bueno, lo puedo hacer con la referencia afuera, eso es lo que le queremos hacer. A de vuelta. Te tendría que haber llevado el cuadro hasta el último punto del... No, me estoy tomando mal el cuadrado. Pero se entiende. De acá, referencia, ¿sí? Especifique la referencia 1. Ahí está. Ahí. ¿Ok? Perfecto. Sí, está bueno. Bien. O sea que sí, las opciones están en muchos comandos y depende de la necesidad que tengamos y también del interés que tengamos en averiguar para qué sirve, ¿no? Es importante a veces. Ya que estamos, y para terminar la noche, porque son 9 menos cuarto, vamos a hacer otra vez el comando y vamos a ver qué pasa cuando le damos copy como opción, ¿sí? Vuelve a aparecer, nos vuelve a pedir el factor de escala, vuelven a aparecer otra vez copy reference, o sea que podríamos hacer otra vez una selección de esto, pero no sé por qué. Bueno, y acá me pide el factor de escala, voy a poner .5. Entonces lo que hizo es dejarme el original y hacerme una copia escalada, ¿sí? Sí, sí, este lo usan bastante. Entonces yo puedo tener un objeto, supónganse, ¿no? ¿Qué es eso? Por decir una situación que quiero escalar, seleccione, ya está, así como le digo, sí, enter, ¿desde dónde? Desde acá, copy o reference, le voy a ampliar copy, enter, me pide el factor de escala, y le voy a decir que quiero el doble, entonces un 2, le doy enter, ¿sí? Podría aplicarle lo mismo, exactamente lo mismo, activar el copy cuando me dé la opción y punto 5 para darle una mitad. Entonces tendría el objeto original, que sería un 90, el objeto al doble y el objeto a la mitad, ¿sí? Esto muchas veces se utiliza porque estas relaciones del doble, de una vez y media, de la mitad, se usan mucho en muchos dibujos. Ok, ahí tenés el comando completo, Fabián. Vamos a comer la pizza. Gracias. De nada. Ahora me voy a dormir contento. Bueno. No, buenísimo, porque ¿sabes por qué te lo había preguntado? Justo porque estaban con los planos y veía que lo usaban bastante en la oficina. Hay un flaco que trabaja muy bien con el AutoCAD, ¿no? Es profesional como vos, pero usa mucho eso de la referencia, lo usaba. Y yo veía que el tipo ponía y le hacía cosas,
duplicaba o usaba el copy, metía adentro cosas más pequeñas, y en otro o lo trasladaba. ¿Viste? En la referencia, bueno, entonces me di cuenta que lo usaba y por eso justo ya hasta ahí te pregunté nada más. No porque que te quería hacer adelantarte, ¿no? Pero No, me vino bárbaro, por así ya, yo los veo a trabajar a veces rápido ellos y a veces, viste, yo todavía voy medio en cámara de aprendizaje. La única manera de laburar más eso, rápido es practicar. No sí, por ejemplo, esto que diste para hacer del trabajo, fuera de que viene bien para no solamente para tomar medidas y todo, sino para practicar. Y si no tenemos una excusa, bueno. es difícil practicar. Sí, yo me pongo a dibujar a veces cuando tengo un tiempito, cualquier cosa, viste, así, para practicar cada comando que vas explicando. Bueno, gente, bárbaro. Buen fin de semana. No se atrasen con los ejercicios. Y saluden a Pato. Gracias, Gustavo. Saludos a todos. Gracias. Es el cumpleaños de Pato. Buen fin de semana. Perdón, ¿de quién es el cumpleaños? Hoy cumpleaños Patricia, por eso no estuvo. Ah, cierto. Bueno, vamos mandó a la un casa mensaje, ahí Patricia. le mandó un sticker ahí para que se ponga contenta. Y le dije, no le dije que traiga factura, pero bueno. Debería. Bueno, buen fin de semana. Chao, buen fin de semana. Chao. Chao. Adiós.